Testigos de la historia. Se aproxima un ataque aéreo. Se distribuyen máscaras antigas. Vayan a los refugios. Una fuerza enemiga se acerca, pero nuestros artilleros antifuerza acabarán con ellos. En 1936, una película británica, Lo que vendrá, plantea cómo será la próxima guerra. Muestra lo que millones de personas temen, una guerra diferente de cualquier otra, con flotas de bombarderos atacando desde el aire a los civiles. Solo un año más tarde, la predicción se hace realidad. En la guerra en China, los aviones japoneses bombardean Shanghái. Y en Europa, miles de civiles son bombardeados en la Guerra Civil Española. En todo el mundo, la naturaleza de la guerra ha cambiado. A partir de entonces, el objetivo serán los civiles. 1939. La guerra total. En 1939, con la guerra a punto de estallar en Europa, los civiles esperaban ser atacados en sus casas o en el trabajo y trataban de prepararse para este nuevo estilo de guerra. Manos voluntarias echan tierra en bolsas y las acomodan contra los edificios clave. A lo que temían no era únicamente a los explosivos fuertes, sino también a los ataques con gas. Escenas como estas son familiares para nosotros y para todos los ciudadanos amantes de la paz en todos los países europeos. Declaro que ahora me he acostumbrado a mi máscara antigás. Casi nunca está lejos de mí. Me la cuelgo a la espalda y la llevo a todas partes, incluso cuando me acuesto en la noche. Mi hermana tenía que surcir muchos calcetines, así que me encargó de cuidar un bebé gordo y rollizo. Y cuando sentía que se escurría por un extremo, hacía lo que podía con mi máscara antigás. Con la invasión de Adolfo Hitler a Polonia en septiembre de 1939, comenzó la guerra en Europa. En todo el continente se despiden los hombres jóvenes. Holanda se alzó en armas. La leal Bélgica teme por su seguridad y moviliza sus tropas. Los franceses están llamando a los reservistas. En esta época, los niños también se despiden de sus familias y dejan las ciudades. Hay que salvarlos de la destrucción que se espera venga de los cielos. Madres como Elizabeth Finn en Londres temen lo peor. Pensé que todos moriríamos. El horror era ser bombardeados, separados, suponiendo que mi esposo y yo muriéramos. ¿Quién cuidaría de mis hijos? Y cuando veía a todas las chicas jóvenes caminando del brazo, riendo y hablando, las envidiaba. Sí, lo hacía. Pensaba, qué gente tan afortunada. No tienen hijos por quién preocuparse. En el norte de Europa, los primeros civiles en experimentar la pesadilla de la veloz guerra moderna vivían en las ciudades que estaban en el camino de la devastación del ejército alemán. En Polonia y después en los Países Bajos y en Francia, cientos de miles de refugiados se lanzaron a los caminos. El doloroso éxodo de esta guerra de estilo alemán a menudo es trágico.
En Bélgica y Francia los incendios y masacres imperdonables se cometen contra ciudades y pueblos comunes. Lo que los refugiados llegaron a temer más eran los ataques aéreos, incluso mientras huían. Los Stukas empiezan su misión contra el enemigo. A donde quiera que van, llevan el miedo y la ruina. En la columna que se arrastraba saliendo de la ciudad belga de Lobania, se encontraba con su familia Pierre Ondas, de 20 años de edad. Los Stukas tenían un sonido especial cuando iban en picada. Estaba el ruido de los aviones y las ametralladoras. Todos salían presurosos del camino para buscar refugio en las trincheras. Veíamos a las personas allí paradas cubiertas de sangre, así como cuando caían al suelo. Algunas podían estar muertas. Yo estaba allí de pie, pero no podía seguir esperando. Uno tiene una sola cosa en la mente. Hay que seguir adelante, seguir andando. En el campo que parecía ir ganando, la experiencia de los civiles era diferente. Los alemanes en el frente de su país se sentían seguros y tenían confianza en obtener la victoria final. En este esfuerzo bélico todo el mundo tenía un papel que desempeñar. En Hamburgo se enviaba a los niños a buscar desechos. Horst Westphal coleccionaba viejos huesos de carne para ayudar a hacer explosivos. Tocábamos el timbre y los saludábamos cortésmente en la puerta. ¡Hi Hitler! ¿Tienen algunos huesos? Y entonces las amas de casa salían con un paquete o cualquier otra cosa en que los hubieran recogido. Al día siguiente llevábamos los huesos a la escuela y los entregábamos. En Hamburgo, las niñas de colegio como Margaret Zettel ayudaban a manejar los tranvías. En las tardes, las llamadas del Belfairis, acostumbrábamos a tomar el tranvía. Teníamos que meter a empujones los pasajeros en el tranvía, luego tocar la campana. Uno tenía que tocar la campana para que el conductor supiera que podía arrancar. Y Hamburgo era el centro de la producción bélica. Las fábricas alemanas habían empezado a prepararse mucho antes que su enemigo. Llamando a todos los trabajadores. La producción bélica británica tenía que darse prisa para ponerse al día. Las fábricas se convirtieron en productoras de armas. Se movilizó toda una fuerza laboral. Cerca de 2000 de nosotras, las chicas, trabajábamos en esta fábrica. Lo hacíamos en turnos de 10 horas, 2 semanas en la noche y 2 durante el día. Pronto se llamó a todas las mujeres solteras entre 20 y 30 años, muchas de ellas para realizar trabajos técnicos. Soy la chica que hace esa cosa, que perfora el orificio, que sostiene la cosa, que impulsa la varilla, que da vueltas a la perilla, que opera el thingamabob. Es un trabajo difícil de hacer, fabricar una cosa de thingamabob, especialmente cuando uno no sabe para qué es. En cuanto a reclutar mujeres, Inglaterra fue más lejos que nunca para responder a las exigencias de la guerra. Y es la chica que hace la cosa, que contiene el aceite, que lubrica el resorte, que opera el thingamabob, que va a ganar la guerra. Los horrores anunciados en 1930 pronto salieron a la luz. Las personas que trabajaban en las factorías de la guerra descubrieron que ellas mismas se convertían en blancos. Los escuadrones alemanes incesantemente se dirigen hacia Inglaterra. De día y de noche cubren a Londres con millones de kilos de bombas. ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Bombas sobre Inglaterra!
¿Puedes oír cómo suenan los motores? Vamos a atacar al enemigo. ¿Puedes oírlo en tus oídos? Vamos a atacar al enemigo. ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Bombas sobre Inglaterra! Antes de que América entrara a la guerra, el presidente Roosevelt había adoptado una posición moralista y apelaba a los dos lados para que no bombardearan a los civiles. Pero comenzó una escalada ininterrumpida. Cuando en septiembre de 1940 los aviones alemanes atacaron Londres, trataron de atacar los muelles y las estaciones, pero mayormente atacaron las calles y las casas que las rodeaban. Y ese invierno, mientras los londinenses se refugiaban donde podían de los bombardeos, Hitler distraía con su oratoria la atención de la gente. Ninguna ciudad británica fue bombardeada con tanta intensidad como Plymouth, con sus astilleros navales. La noche del peor ataque aéreo en 1941, Betty Lawrence se entrenaba como comadrona en el Hospital General. Fue tan aterrador. Uno podía oír esos aviones y el ruido de sus sirenas y todo lo que pasaba y luego los oía uno encima y después ¡shh!, la bomba que cayó en el pabellón infantil. Y esta pobre señora, nos sentamos y nos abrazamos y se apagaron las luces y los desechos caían y esta pobre mujer decía, ya viene el bebé, ya viene el bebé. Y yo tenía que traerlo al mundo con una antorcha, con mugre, y esta pobre mujer estaba totalmente cubierta de polvo. Más de 1000 personas murieron y 3000 recibieron heridas durante los ataques. Caminar por Plymouth era algo horrible. No había edificios, absolutamente nada. Uno no podía creerlo, solo decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde está Plymouth? ¿Dónde está? Ni siquiera podía uno encontrar el camino. Iba hasta el hospital entre escombros y sentía mucha tristeza y desesperación. Fue el único momento en la guerra en que yo tuve la sensación de derrota, de que estábamos acabados. Mientras los bombarderos regresaban una y otra vez, la gente salía de Plymouth antes de que oscureciera. La mitad de la población dormía a campo abierto en el fuerte clima de marzo. Sid Newham perdió a 3 miembros de su familia en los ataques aéreos. Nosotros nos fuimos a los setos porque en realidad teníamos mucho miedo y nos apretábamos entre los resguardos. Yo colocaba a mi hermanita apretada contra mí en un lado y a mi hermano en el otro, y empezaban a caer las bombas. Uno podía ver el cielo que se iluminaba, y uno se preguntaba, ¿qué parte de la ciudad será esta vez? El gobierno se preocupaba porque la moral en Plymouth se estaba desplomando. En medio de todo sale el anuncio. El primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y su esposa vienen para estar con la invencible gente de Devon. Nos enfrentaremos a los alemanes, más que en la medida en que ellos se enfrentan con nosotros. Pensaba que si hacían eso a los niños, debíamos hacer lo mismo. Ya sé que no es la filosofía de una enfermera, pero era como me sentía respecto a ellos, bombardear Alemania. Debido a que los objetivos militares eran difíciles de alcanzar, los británicos cambiaron la táctica a bombardear el área. La RAF intentaba detener la industria alemana al dejar sin casa a sus trabajadores. En julio de 1943, organizaron su ataque más fuerte hasta ese momento. El cielo estaba lleno de aviones teledirigidos. El ruido del motor era tan fuerte que todo vibraba y supimos que hoy era el día. Hamburgo, la segunda ciudad en tamaño del Reich, está siendo liquidada por la República Federal Alemana en una serie de ataques récord. En el lapso de unas cuantas horas han caído más bombas sobre Hamburgo que sobre todo Londres durante el devastador bombardeo. El bombardeo británico creó una tormenta de fuego con vientos de 120 millas por hora. Un bombero de Hamburgo, Hans Brunswick, tenía consigo una cámara de cine. Ese es el estanquillo, justo en la puerta de la estación de bomberos. Y uno puede ver la increíble fuerza de las llamas. El fuego era algo increíble y se movía rápidamente. Todas nuestras experiencias previas no eran nada junto a esto. La forma en que el fuego corría por todas las calles. Nunca antes había habido algo semejante. La temperatura subió a 1000 grados centígrados. Ardieron 8 millas cuadradas.
Margaret Zettel se encontró atrapada en medio del fuego. Era un infierno, un auténtico caos, una tormenta de fuego increíble. Lo primero que sentimos fue un olor horrible. Todavía ahora lo siento en mi nariz. Sangre, morteros, todo ardía y la mezcla era absolutamente horripilante. Margaret Zettel rescató 6 bebés de los pisos superiores de un edificio en llamas. Gracias a Dios, saqué al último niño e inmediatamente las escaleras incendiadas se derrumbaron tras de mí. Por su valor posteriormente recibió una medalla en Berlín. Niños y niñas distinguidas de Hamburgo en la capital del Reich. La líder de la juventud, Margaret Zettel, rescató varios niños de una casa incendiada hasta que su vestido se incendió. Mi cabello se quemó hasta el borde del casco de acero que llevaba puesto. El número de civiles muertos en Hamburgo esa semana fue de 42.000, más que todos los muertos británicos durante todo el bombardeo. Los sobrevivientes sin hogar y aturdidos se reunieron al aire libre. Estaban desesperados, llorando por sus familiares. Era un caos de sentimiento y dolor, tanto espiritual como físico. Desde luego, estábamos destrozados. Dos terceras partes de los residentes de la ciudad salieron de ella. La casa de Horst Westphal había sido destruida. Caminamos 10 kilómetros por entre escombros, desechos y un mar de llamas. Había una gran afluencia de refugiados. Miramos atrás a Hamburgo y todo estaba negro. El cielo estaba totalmente negro. El sol no podía brillar e incluso a 25 kilómetros de distancia seguía lloviendo hollín. Ese año, el jefe de propaganda Joseph Goebbels había pedido a los alemanes que acogieran la idea de la guerra total. ¿Quieren una guerra total? ¿Quieren una guerra más total, más radical de la que jamás se hayan imaginado? Goebbels no nos dijo entonces lo que realmente significaba la guerra total. En julio de 1943 sentimos claramente lo que había querido decir. Esa era la guerra total, pero solo que no ocurrió como la había imaginado Goebbels. Cuando en 1941 los japoneses atacaron a los Estados Unidos en Pearl Harbor, la guerra se había extendido aún más. El presidente Roosevelt dedicó el peso de la industria americana a la producción bélica. Los militantes de Berlín y Tokio comenzaron esta guerra. Pero la ira masiva de las fuerzas de toda la humanidad la terminarán. Es un gran cambio de situación. Donde antes fabricábamos tapacubos, ahora hacíamos cascos. Las ametralladoras se fabricaban ahora donde antes se hacían máquinas de escribir. Ahora están haciendo narices de bomba donde se fabricaban lámparas. América se veía a sí misma como el arsenal de la democracia,
satisfaciendo tanto sus necesidades como las de sus aliados. Los americanos viajaban miles de millas para obtener nuevos trabajos bélicos. Cuando un gran astillero de la costa oeste no pudo encontrar suficientes trabajadores, los reclutó en todo el país. Había personas de todos los estilos de vida, amas de casa, empleados bancarios, maestros de escuela. Menos del 2% había visto antes un astillero o incluso un barco. En uno de los astilleros de Henry Kaiser, la familia Vossmiller estableció un sorprendente récord en los anales de la construcción de barcos. Dirigidos por el padre, cada uno de los 15 adultos de la familia, incluidas las chicas, ayudan a construir los barcos Liberty americanos. Ahí estamos, en la esquina superior, todos los Brockmüllers que vivíamos en América, en el Medio Oeste. Todos decidimos viajar 1.700 millas hasta Portland para trabajar en los astilleros. Gastamos 4 días en llegar aquí. Los días de pago cada miembro de la familia invierte. Yo recibo mi cheque de $70 semanales. Eso era lo que recibíamos, era mucho dinero. Los Brockmiller, una familia de patriotas trabajadores en el frente doméstico, ayudaban a ganar la guerra. La presión de la guerra obligó a usar métodos nuevos y más rápidos. Los barcos se construían en un tiempo récord. Con objeto de hacer cientos de barcos de carga Liberty, se soldaban las secciones prefabricadas. La fuerza impulsora era el industrial Henry Kaiser. Todavía estaba aprendiendo el trabajo como gran parte de la fuerza laboral. Pero uno de sus astilleros en San Francisco rompió todos los récords al demostrar que podía echar al agua un barco en solo 4 días y medio de haber colocado la quilla. Se oyeron aplausos que recibieron eco en todo el mundo. Un tributo a hombres y mujeres decididos que habían logrado la sorprendente hazaña de echar al agua un barco terminado en 4 días, 15 horas y 27 minutos. Yo pienso que trabajar en los astilleros fue una buena experiencia para mí. Había muchas mujeres allí, quizás más mujeres que hombres. Muchas de ellas no habían trabajado antes y les tuvieron que dar todo un trabajo. Los concursos de belleza de hoy están en las filas de ensamblaje de los astilleros. Aquí en el Marine Chip, California, las trabajadoras concursan a la hora del almuerzo. Los trabajadores votan acerca de la apariencia, récord de trabajo y asistencia de cada chica. Por ahora, Miss América está trabajando. Pero no había suficiente gente trabajando y Washington luchaba contra la falta de reclutamiento. Así que lo único que podía hacer el gobierno era hablar con rudeza. Muchísimos de nosotros aún no nos hemos dedicado con empeño al trabajo, ni sudado tanto como lo exige la victoria. Estamos enviando a luchar por nosotros a los mejores hombres jóvenes que ningún país haya llamado a su bandera. No podrán ganar nunca si tienen que pelear este año con las armas que fabricaremos el año entrante. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo se los diré. Si usted y todos los suyos empiezan mañana mismo a poner todo el esfuerzo extra, la ira y determinación necesarios en el trabajo, ganaremos esta guerra a pesar de todas las probabilidades. Marque tarjeta hasta verse agotado. No se aleje o se habrá perdido el espectáculo. Si quiere ver libre a su patria, no sea ausentista. Ciudadanos de la Unión Soviética, hoy a las 4 de la mañana, las tropas alemanas atacaron nuestro país sin previo aviso y asaltaron nuestras fronteras en muchos puntos. La guerra total se libró más duramente contra gente de la Unión Soviética. En 1941 los soviéticos fueron invadidos por las fuerzas alemanas que tenían órdenes de matarlos o de esclavizarlos y tomarse la tierra. A los prisioneros soviéticos los trataban como si no fueran seres humanos. Estas son las tristes pero entusiastas armas de los comisarios soviéticos. Quieren destruir a los fascistas con sus manos. Los alemanes avanzaban en todas partes, apresaban a los civiles, granja en Baviera.
Mi día de trabajo era de 16 o 17 horas de trabajo pesado, con el sol y todo. Yo no estaba acostumbrada a eso, porque nunca antes había trabajado en agricultura. Pero ¿qué más podía hacer? Tenía que trabajar. La gente soviética que se quedó en casa se vio inmersa en una guerra que cobraba más vidas civiles que en cualquier otro país. A menudo se veían atrapados entre las fuerzas de la ocupación alemana y la resistencia prestada por los partisanos soviéticos. En el poblado de Alexandrovo, cerca de Minsk, Serafina Chipko vivía con miedo de los dos lados. Era atemorizante vivir con la expectativa de la muerte. Cuando caía la noche, alguien golpeaba en las ventanas. Un hombre armado. ¿Pero quién era? ¿A usted le gustan los alemanes o los partisanos? Uno amaba al que llegaba con un fusil. Los alemanes tomaban represalias contra los partisanos. A los soldados se les decía que no siguieran las reglas normales de la guerra. El gran comandante alemán entró y ordenó que debían fusilar a los hombres y quemar el pueblo. Fusilaron a mi hermano y a sus dos hijos en una choza. Llevaban a la gente a una cabaña y los quemaban ahí. Al igual que miles de otros pueblos soviéticos, Alexandrovo fue totalmente arrasado por el fuego. Los civiles chinos recibieron un trato muy similar de parte de los japoneses, quienes habían estado en guerra en China desde 1937. Los japoneses también querían un espacio para vivir y territorios, y también trataban a sus enemigos como seres inferiores cuyas vidas no valían nada. Uno de los japoneses que participó en las atrocidades fue Hakudo Nagatomi. Primero tratamos de usar el karate contra ellos, pero no era fácil matarlos de esa forma. Entonces un oficial japonés dio un paso adelante y dijo: ustedes, el grupo de Tokio, vean esto. Les mostraré cómo se hace. Sacó su espada, la lavó con agua y luego tomó al soldado chino que estaba más cerca de él. Lo empujó e hizo que se inclinara hacia adelante. Le dio un solo golpe por detrás y su cabeza simplemente rodó. Las tropas japonesas recibieron órdenes de hacer que la tierra fuera inhabitable. El lema del ejército imperial era los tres todos. Quemen todo, roben todo, maten todo. Eso quería decir, si hay gente, mátenla. Si había una casa, quémenla. Si había vacas u ovejas, sacrifíquenlas. Hakudo Nagatomi cree que él solo mató cerca de 100 chinos. Todavía lo persigue su recuerdo. Reuní a las mujeres y a los niños en los pueblos y los encerré en los edificios. Apilé leña y los quemé. Hice muchas cosas terribles como esa. Los japoneses también tomaron gente para realizar trabajos forzados. Millones de civiles de China y Corea se emplearon en la construcción de caminos, ferrocarriles y trabajos en las minas. Yang Pyeong-tou estaba ayudando a su vecino a sembrar arroz en Corea cuando la policía japonesa lo secuestró. Fue enviado al Japón en un barco lleno de coreanos. Los pusieron a trabajar en un programa hidroeléctrico cerca de Tokio. Sus familias ignoraban dónde estaban. Había siempre una fila de guardias ahí parados, y nos golpeaban y pateaban por turnos. Nos dolía mucho la espalda, pero cuando nos enderezábamos, nos golpeaban con fuerza. Así era como nos trataban,
Y de esa forma me rompieron el brazo. Pero a pesar de ello tuve que seguir trabajando. Y aunque continuábamos trabajando, venían y nos decían, más rápido, más rápido. Ustedes son una escoria. En la Unión Soviética, las privaciones extraordinarias de una ciudad se convirtieron en un símbolo del sufrimiento de todos los civiles rusos. A finales del verano de 1941, 3 millones de ciudadanos de Leningrado se habían movilizado para construir las defensas. Los alemanes ya se encontraban en los suburbios. Elena Taranúkina era maestra de piano y no estaba acostumbrada al trabajo pesado. Mis manos parecían manos masculinas. Eran unas manos fuertes. Incluso ahora son más fuertes que antes. Yo trataba de cavar esas trincheras más largas y profundas con la esperanza de que la parte que yo cavaba detendría un tanque. Leningrado, lugar donde nació el bolchevismo, está rodeado y se encuentra bajo el fuego aniquilador de la artillería alemana. En septiembre comenzó un bloqueo que duraría 2 años y medio. Cuando llegó el primer invierno, se vaciaron las bodegas de alimentos. Para la mayoría de los civiles, la ración de pan se redujo a 125 gramos diarios, rebanada y media. Aún eso apestaba a moho y malta. Era viscoso como una masilla. Ni siquiera era dorado, era de color verde grisáceo. Tenía un sabor horrible, pero a nosotros nos parecía delicioso. Hoy día no lo comería por nada. En un invierno con temperaturas nunca vistas, el clima bajó hasta 40 grados bajo punto de congelamiento. Pero el frío trajo consigo una ventaja. Cuando el enorme lago al este de Leningrado se descongeló, fue posible que los camiones trajeran poco a poco alimentos y suministros de la costa, a 20 millas al otro lado del hielo. Los alemanes no pudieron romper la fila de vida. Redujeron 5 veces las raciones de pan, pero cuando comenzó a funcionar el camino de hielo, se incrementó gradualmente la ración. Las mujeres ancianas iban a las panaderías y se santiguaban al ver que había aparecido pan. Estaban salvadas. Pero todavía no había suficiente comida para detener la inanición extendida. Era como una superstición. La gente solo podía sobrevivir si permanecían de pie. Había algo místico al respecto. Era cierto, los que se acostaban morían. En un solo día, en la Navidad de 1941, murieron 3.700. La madre de Elena Taranúkina enloqueció. Mamá trató de morder un poco de carne de mi hijita Leila. Como era una niñita bastante rolliza, quiso comérsela. Por eso yo no volví a dejar a mi hija sola en casa. La llevaba conmigo cada vez que iba a hacer cola en la panadería. Mi madre murió poco tiempo después. La orquesta de la radio de la ciudad luchaba por seguir tocando, pero ya no tenía suficientes músicos. Un compositor de Leningrado que trabajaba también como vigilante de incendios estaba escribiendo una pieza musical que estaba íntimamente ligada a la resistencia de la ciudad. Era Dmitri Shostakovich. Para mi 7ª sinfonía, me inspiré en los aterrantes eventos de 1941. Dedico mi composición a nuestra lucha contra el fascismo, a nuestra futura victoria sobre nuestros enemigos y a mi ciudad de Leningrado.
El director de la orquesta daba vueltas en bicicleta por la ciudad en busca de músicos para tocarla, pero muchos de ellos estaban demasiado débiles. Xenia Matus era el segundo oboe. Cuando se iniciaron los ensayos, la gente carecía de energía, especialmente los de los metales, y la primera trompeta, en lugar de tocar, puso así el instrumento y se quedó allí sentado. El director, Karl Illich, detuvo al resto de la orquesta. ¿Por qué no está tocando? Karl Illich, no tengo más fuerza. ¿Usted no tiene más fuerza? ¿Acaso cree que nosotros sí la tenemos? Pero el concierto debe continuar, así que tiene que tocar. Un músico llegó tarde al ensayo. ¿Por qué llega tarde?, preguntó el director. Karl Illich, murió mi madre. Bueno, pero que no se vuelva a repetir. Quiso decir volver a llegar tarde, no que su madre no muriera de nuevo. Se vieron reducidos a hacer pan de celulosa, de madera y acerrín. La sopa se hacía de goma. Los trabajadores en armamento trataban de que las fábricas siguieran trabajando. Más de 750,000 personas murieron de frío, hambre y enfermedades. Un ruso escribió en su diario: llevar un cadáver al cementerio agota los últimos vestigios de fuerza de los sobrevivientes, y así, los vivos, al cumplir con su deber para con los muertos, llegan a estar ellos mismos al borde de la muerte. El día que se estrenó la sinfonía, el Ejército Rojo creó una desviación para alejar de la sala el fuego alemán. En la guerra total soviética, la sinfonía era un gesto de desafío y se transmitió en todo el país. Cuando terminamos la sinfonía, en la sala había un silencio de muerte y de repente una lluvia de aplausos. Una niña del público vino con un ramo de flores y se lo dio al director. Se lo pueden imaginar. Flores frescas del jardín durante el bloqueo. Fue una alegría irresistible. La niña que presentó las flores era Lubov Chakova. Las había cultivado su tío, quien la llevó al concierto. Me empujaron al centro y no había nadie más sino yo para entregar las flores. En ellas había una nota. Todavía la recuerdo hasta la última palabra. Con gratitud por preservar la música sinfónica. Estábamos sobrecogidos, sobre todo por un sentimiento de celebración y grandeza. Finalmente, tras 890 días, se levantó el bloqueo en 1944. Para entonces, los suministros americanos estaban llegando a los aliados en grandes cantidades. El flujo de América, el gigante industrial próximo a la invasión. Para la invasión de Francia, que sería el inicio de la última campaña en Europa, se hicieron enormes reservas. El arsenal de ejércitos decididos y las ruedas de la victoria. Una avalancha de producción hecha por gente libre que se precipitaba como un torrente para hundir a un tirano. Los trabajadores de las fábricas de material bélico honraron al general Montgomery cuando éste les habló sobre la parte esencial que desempeñaban en la guerra. ¿Por qué es que hoy la marea ha cambiado y estamos derrotando a los alemanes y llegando a la etapa final de la guerra? Les digo por qué. Es debido a que contamos con el mejor equipo y los mejores hombres y mujeres también. Este no es el momento de decir que ustedes han hecho suficiente.
Es el momento de hacerlo realmente. Y aun si no pueden ser soldados de rango, ustedes pueden ser los hombres que ayudan a suministrar los aviones y los tanques. Este es el momento para que den lo mejor de sí mismos. No es hora de tomar un descanso. El enemigo está flaqueando y su moral está baja. Así que ahora es el momento de caerle en fila y lanzar el golpe final. El fin de la guerra en Europa llegaba y los ataques finales contra Japón se hacían desde un nuevo bombardero de largo alcance, el B-29, que era producido masivamente por los americanos. Nosotros el pueblo lo construimos, lo concebimos, lo financiamos, donamos sus alas. Aquí el compartimiento de bombas contendrá el mayor peso de muerte jamás llevado a los cielos. La función de la superfortaleza del pueblo es interrumpir la carrera de quienes dieron la espalda a la razón. Hacernos girar para enfrentarnos con la forma pacífica de vivir. A su vez, a los japoneses se les pedía que hicieran más por su propio gobierno. Los niños fueron sacados de las escuelas y enviados a las fábricas de armas para trabajar tiempo completo. Así de desesperada era la situación de escasez de trabajadores. Clases enteras trabajaban juntas. A la edad de 12 años, Katsumoto Saotome ayudó a producir granadas. La escuela quería que nos viéramos como militares y yo he guardado esto a través de los años. Dice kamikaze en japonés. Se lee de derecha a izquierda. Nuestros maestros nos dijeron que en Japón tenemos un emperador que desciende de los dioses. Así que cualquier cosa que suceda, al final soplará el viento divino y nos hará ganar la guerra. Y atábamos esto alrededor de la cabeza antes de ir a la fábrica. Las labores de los niños japoneses empezaban diariamente con una asamblea en la fábrica. Confiamos en ustedes para aumentar la producción. Cuando las fuerzas japonesas fueron repelidas, los civiles se prepararon para la guerra que llegaba ahora a las islas. Este es el momento para todos, viejos y jóvenes. La defensa de nuestra gloriosa tierra es una honrosa tarea que debemos realizar. Venga lo que venga, estamos listos. Tengo un mensaje que quiero que lleven allá y lo entreguen. Quiero que lo entreguen cuando realicen el primer ataque en Tokio. ¿Qué les parece, muchachos? A los tiranos del Japón, no hemos olvidado, y nuestros B-29 se lo recordarán una y otra vez. Buena suerte y que Dios los bendiga. Gracias, señor. En 1945, los americanos tenían bases en las islas suficientemente cerca como para que los B-29 salieran hacia Japón. Atacaron las principales ciudades, pero el bombardeo en Tokio el 10 de marzo fue el que causó más muertes. Katsumoto Saotome despertó cuando los aviones sobrevolaron a medianoche. Era un B-29 muy cerca del techo sobre mi cabeza, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. No parecía ser hecho por los humanos. Sentí que era algo fuera de este mundo, como un demonio o el mismo Satán que había aparecido. Hacía mucho tiempo que se habían olvidado las preocupaciones iniciales de Occidente acerca de la moralidad de bombardear a los civiles. Después de 5 años, había desaparecido la represión. En una noche los americanos dejaron caer 500,000 de bombas para incendiar a Tokio. Cuando abrí la puerta, era casi como si soplara un viento rojo. Había tanto humo que uno no podía siquiera ver de una casa a la otra. Era aterrador. Había que ver los techos de las casas saltando y las tejas volando por el aire. Ropa de cama, trozos de madera, pedazos de puertas. Cosas como esas venían volando hacia nosotros. Luego caían sobre las personas que salían huyendo.
y se prendía fuego. Vi a una mujer ahí parada, quemándose. Las personas se retorcían en agonía, convertidas en bolas de fuego. No había forma de detener los incendios. Sumiko Morikawa tenía a sus 2 bebés atados a su espalda y a su hijo Kichi, de 4 años, en los brazos. Saltó a una piscina a medio llenar. Estábamos en el agua, justo bajo un colegio en llamas, y durante varias horas hasta que se quemó el colegio, tuvimos que resistir una lluvia de chispas y brasas. Yo sentía que los bebés atados a mi espalda eran cada vez más pesados. Me daban patadas en ambos lados. Cuando se dio el fuego, la señora Morikawa logró salir de la piscina. Alrededor de la piscina había montes de cadáveres. Uno no podía decir si eran hombres o mujeres, y los niños yacían como maniquíes por todas partes. Podría decirse que había que apartarlos con los pies para poder caminar. Una vez fuera del agua, puso a Kichi en el suelo y logró desatar de su espalda a los bebés. Los 2 parecían muñecos. Sus caras estaban blancas y estaban muertos. Puse un poco de agua en la boca de Kichi. Él fue un buen chico y la bebió. Y ese fue realmente su último aliento. Me dijo mami, con una voz muy queda, y enseguida se desvaneció. Pensé que había hecho todo lo posible por protegerlos. Pero al final no había sido capaz de salvar a ninguno de los 3. Los B-29, construidos para transportar el mayor peso de muerte jamás llevado a los cielos, habían logrado su propósito. 334 aviones mataron 120.000 personas en unas cuantas horas, más de las muertas en cualquier otra acción de guerra. A pesar de que sabían que no podían ganar nunca, los líderes japoneses dijeron a su gente que siguiera peleando y hablaron de sacrificios aún mayores que vendrían después. El emperador Hirohito, en cuyo nombre peleaban los japoneses, visitó los humeantes restos de la capital. El 18 de marzo, Su Majestad Imperial graciosamente se subió a su limusina para realizar un recorrido en la zona de batalla. Hizo una larga visita a las áreas más afectadas por el bombardeo nocturno. 5 meses más tarde, la tecnología de la guerra total había llegado a su cenit. Se necesitaron solo un avión y una bomba para devastar en unos pocos segundos a Hiroshima y más tarde a Nagasaki. Los líderes japoneses se rindieron. Levanté la vista al cielo y pensé, ¿para qué ha servido esta guerra? ¿Realmente la hemos perdido? Y si es así, ¿para qué murieron mis hijos? En Europa, la lucha ya había terminado. En total, la guerra tuvo un costo de 55 millones de vidas, 6 veces más que el de la Primera Guerra Mundial. Lo nuevo era no solo la cantidad, sino quienes habían muerto. Tanto como 13 millones de civiles en China y hasta 14 millones de civiles rusos. Eran mujeres y bebés, ancianos y muchachos, víctimas de la inanición,
atrocidades y bombardeos. 6 millones de ellos fueron judíos, víctimas del genocidio. Por primera vez, muchos más civiles que soldados uniformados habían perdido la vida. Los sobrevivientes y refugiados volvieron a tomar camino. Estos eran unos cuantos de los millones de personas que alguna vez fueron trabajadores esclavizados de los nazis y que trataban desesperadamente de ir a casa en una pequeña granja de Polonia, a casa en un diminuto poblado en Normandía, a casa en Leningrado a 3.000 millas de distancia. Como muchos otros, Alexandra Zakharova anduvo su propio camino a casa desde Baviera hasta Leningrado. Algunas veces tenía que viajar en el techo o caminar descalza. Esto me tomó mucho tiempo, casi un mes y medio. Cuando regresé a Leningrado fue muy amargo encontrar la ciudad destruida, pero me llenó de alegría haber llegado a casa.